avancemos. Tiene que volver a la anterior porque se va oscureciendo. Ahí. Bien. Entonces, este tema ¿Ah? partimos reflexionando que El último que mandó el padre Miguel, en Jesús, padre, no sé qué lo mandó. El último. perdón, en San Agustín, no en Jesús, en San Agustín encontramos tres actitudes que tiene él como persona y que a partir de estas actitudes que tiene San Agustín, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, va a hacer que estas tres actitudes Agustín las viva en la búsqueda de Dios y en el proceso comunitario de búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas tres actitudes existenciales en San Agustín? La primera actitud de San Agustín fue su constante inquietud, su espíritu inquieto. Siempre quiere conocer. Vuelva para atrás, por favor. Sí, solamente vaya avanzando cuando yo le diga avance. Creo que así vamos a ir mejor. Entonces, la primera actitud existencial de San Agustín fue su constante inquietud, su espíritu inquieto, su búsqueda permanente. Nunca se quedaba conforme con lo que aprendía, investigaba más. Y eso lo llevó a la búsqueda de Dios y a encontrar en su interior al maestro interior, a Jesús como maestro interior. Y de allí viene el desarrollo, a partir de esta inquietud, de toda su interioridad. Bueno, la segunda inquietud en San Agustín es la necesidad de verse siempre rodeado de amigos. Desde pequeño le gustaba agruparse, jugar con los demás y después en la adolescencia hacer maldades con los demás. Entonces siempre va a estar San Agustín achoclonado, apatotado, como se dice, ¿no? Nunca va a andar solo, va a andar siempre rodeado de amigos. Bueno, es de aquí, de esta actitud de él, que comienza a cultivar la amistad, pero primero es la amistad según el mundo y después es la verdadera amistad, cuando es el Señor el que une los corazones por medio de su Espíritu Santo y hace, dice San Agustín, de varias almas una sola. Entonces aquí está como el fundamento de su vida comunitaria. Y después, la tercera actitud es práctica y a la vez existencial en él, fue la pasión con la que realizó todas las cosas. Siempre Agustín es una persona que actuó desde su corazón. Ahí avance al siguiente. Ahí nomás. Bueno, Agustín fue siempre una persona que actuó desde el corazón, con ganas, con entrega total de su ser. Bueno, en estas tres imágenes, en la primera está ahí su inquietud por saber, por investigar, por buscar a Dios y lo va a encontrar en su interior y se va a encontrar en su interior con Jesús como el maestro interior. Después su afán de estar siempre rodeado de amigos, primero en una amistad según el mundo, para juntarse, para pasarlo bien nada más y hacer maldades. Pero luego
cuando empieza el seguimiento del Señor, es en comunidad que quiere seguir también al Señor. Y después, ahí tenemos a San Agustín, la tercera imagen, donde está con un corazón ardiente, lo tiene tomado con la mano, es que él todo lo realizó desde el corazón, con entrega, con gana. No fue una persona tibia, sino que con diente y muela, podríamos decir, todo lo que hacía, lo hacía, si era el mal, con diente y muela, si era el bien, con diente y muela, el bien. Entonces, siempre actuó desde el corazón. Y esto es lo que abre, ¿no es cierto?, la puerta para el tercer pilar de la espiritualidad, que es hacer todas las cosas con pasión, sintiéndose libre para hacerlas con gana, con entusiasmo, con entrega total del ser. Avancemos a la siguiente diapositiva. Entonces fue alguien que vivió intensamente, colocó el corazón en todo lo que hizo. Con entusiasmo abrazó el maniqueísmo y con decisión firme lo dejó. Ahí en la primera fotito hay un dibujo de lo que eran los maniqueos en ese tiempo, un dibujo antiguo. Bueno, con fuerza vivió la amistad y la cultivó. Con pasión se aferró a su mujer, de la que nació su hijo Adeodato, la segunda foto, y con gran dolor, con un desgarro del corazón, se separó de ella. Con gran intensidad se convirtió y abrazó la fe cristiana y después la vida religiosa. Con tesón y celo apostólico ejerció como obispo y como tal predicó y escribió, luchó, viajó, dialogó con gran fuerza. Todo lo hizo desde su corazón. Avancemos. Bueno, este actuar desde el corazón, desde los impulsos internos, fue posible porque Agustín siempre se sintió muy libre para hacerlo, aunque más tarde comprenderá que estos impulsos muchas veces no lo llevaron a lo que lo podía hacer mejor persona, sobre todo cuando en la adolescencia, ¿qué es lo que hace él? Se mete a robar unas peras por el puro gusto de robar y se juntaba con sus amigos a hacer fechorías. Y después, cuando ya era estudiante, podríamos decir nosotros, universitario en Cartago de estudios superiores, también durante esa época se enredó en amores, andaba en fiesta, le gustaba el espectáculo del teatro, donde en ese tiempo el teatro representaba escenas a veces bastante grotescas, ¿no? Y le gustaba todo eso. Entonces, esos impulsos en esa etapa de su vida no lo llevaron a lo que lo podía hacer una mejor persona. Continúe. Poco a poco comprendió que el libre albedrío, que es distinto que la libertad, el libre albedrío es simplemente actuar ante un estímulo A o B. Simplemente actuar. Entonces se dio cuenta que el libre albedrío lo podía llevar por cualquiera de los dos caminos que habla el Salmo primero. El primer salmo con el que empieza el libro de los Salmos habla de los dos caminos. Y este tema de los dos caminos después lo retoma nuestro Señor Jesucristo hablando del camino ancho y del camino angosto. Y entonces
San Agustín empieza, una vez convertido, a, a darse cuenta de que hay dos caminos, porque hay dos puertas y porque hay dos destinos. Entonces, el camino ancho, ¿quiénes lo siguen? Los orgullosos, los apáticos, los autosuficientes, y que a la vez son crédulos, se dejan llevar. En cambio, el camino estrecho, este camino ancho lo siguen muchos. El camino estrecho lo siguen pocos. ¿Y quiénes van por ahí? No los orgullosos, sino los humildes. No los apáticos, sino los entusiastas. Como era él, ¿no? No los autosuficientes, sino los que son dependientes de Dios y a la vez no son crédulos, que se dejan llevar nomás sin cuestionar nada, sino que los del camino estrecho, y esto va muy bien con lo que Agustín tiene como primera actitud, investigan, buscan, no se quedan conformes. Y fue ese espíritu el que lo hizo salir de los maniqueos. No se creyó todo lo que le decían los maniqueos, no fue crédulo. Como tenía este afán de saber más, de averiguarlo, de encontrar las razones por qué eso es así, investigaba, se cuestionaba. Bueno, entonces aquí podemos decir cuál es la diferencia entre el libre albedrío y la libertad. Es lo mismo que entre el aprendizaje y la educación, porque a veces no se entiende muy bien libertad y libre albedrío. Pero cuando analizamos aprendizaje y educación, lo entendemos. Libre albedrío y libertad. Empecemos por el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Aprender cualquier cosa, adquirir destreza con un conocimiento, con una forma de hacer algo. Entonces, yo puedo aprender a matar y ser un experto francotirador. Y entonces me contratan para matar a un político, para matar a alguien, y yo soy experto en eso, no pierdo ni una bala. Bueno, eso que aprendí a matar, ¿me hace mejor persona? No. Puedo aprender a robar y llegar a ser manos de seda, que ni se den cuenta que mientras estoy conversando le saqué el reloj, le saqué las colleras, le saqué la cadena, le saqué la billetera y después me despido de mano y de abrazo. Y termino sacándole las llaves del auto.
y ni se dio cuenta la otra persona. Pero ese aprendizaje me hace mejor persona, no. ¿Qué es educación entonces? Es aprender aquello que me cultiva, que me hace crecer como ser humano y que me ayuda a hacer un aporte para los demás. Entonces, aprendizaje se puede aprender cualquier cosa, buena o mala, no importa. Pero educación es solamente aprender aquello que me hace ser mejor persona, que me cultiva, que me hace crecer y que favorece a los demás. Eso es educación. Bueno, así libre albedrío es hacer cualquier cosa, la libertad, podríamos decir, entre comillas, de hacer cualquier cosa, que en definitiva se transforme en libertinaje. Pero la libertad es aquello que yo elijo, que me hace crecer a mí y que ayuda a los demás. El libre albedrío puede escoger cualquier cosa, buena o mala. Simplemente es el acto de escoger, pero la libertad consiste en escoger lo bueno, aquello que me hace mejor persona y aquello que favorece a los demás. Entonces, él empezó a comprender que todo lo que hacía antes desde el corazón, no orientado necesariamente hacia el bien, era el ejercicio de su libre albedrío y que lo podría llevar por cualquiera de los dos caminos que habla el Salmo primero, por el camino ancho o por el camino estrecho. Pero ser libre, nos va a decir en el sermón 344, no consiste en hacer lo que me da la gana, sino en querer hacer el bien porque me da la gana. Porque hacer lo que me da la gana me puede construir como destruir. Pero querer hacer el bien porque me da la gana siempre me va a construir, me va a cultivar, me va a hacer mejor persona. Lo que haga va a favorecer a los demás. Está en la misma línea de la educación y el libre albedrío en la misma línea del aprendizaje. Puedo aprender cosas buenas o cosas malas. Como en el libre albedrío puedo hacer cosas buenas o cosas malas. Eso simplemente ejercicio de mi libre albedrío. Pero cuando escojo la libertad, cuando tengo la gana de escoger el bien. Así como aprendo aquello que me cultiva. Eso, ese aprendizaje se transforma en educación.
Cuando aprendo aquello que me cultiva, crezco yo y se favorecen los demás. Cuando libremente escojo hacer el bien, eso me construye a mí y favorece a los demás. Libre albedrío, así como aprendizaje, consiste en hacer cualquier cosa y en aprender cualquier cosa, sea buena o mala. Educación significa aprender aquello que me cultiva y me hace ser mejor. Libertad significa elegir aquello que me cultiva y me hace ser mejor. Y como consecuencia, ese saber que me hace ser mejor favorece a los demás. Y esa acción que yo tomé haciendo algo bueno, me cultiva, me hace mejor persona y favorece a los demás. Avancemos. De esta manera entendió que la libertad es para elegir el bien y responsabilizarse. Por lo tanto, esta sentencia que coloca aquí San Agustín es clave en el Catequizandis Rudibus, en esa obra donde habla sobre la catequesis de los sencillos. Y también la repite en las confesiones. Cuando San Agustín repite una frase en varias obras, es que eso es muy importante para él. Y fíjense lo que dice aquí. Nadie que actúe por la fuerza actúa bien, aun siendo bueno lo que hace, ya que no son las imposiciones desde fuera las que hacen responder libremente a la persona, sino las que nacen de su interior. Entonces, por eso este es un pilar de la espiritualidad de San Agustín. Tenemos que liberarnos y ser libres para que el bien lo elijamos nosotros mismos porque queremos. Entonces, cuando en un proceso de educación se obliga a las personas a hacer algo, aunque eso sea bueno, no se está actuando bien, porque las personas no han internalizado ese bien. ¿Por qué hay que hacer esto? En una sala de clase, bueno, porque la señorita lo mandó, la profesora, ¿no? O la tía, en fin. Pero no porque yo mismo me doy cuenta que eso es bueno. Si yo no lo he internalizado, no me construye. Y lo voy a hacer mientras me obligan. Y se fue el carabinero, ahora yo hago lo que quiero.
Y entonces por miedo al carabinero, por medio a la profesora, actuamos y hacemos cosas buenas. ¿O es porque verdaderamente estamos convencidos que hacer eso es bueno? Aunque no esté la profesora y no esté el carabinero. Bueno, eso se produce solamente cuando yo he internalizado ese valor y me doy cuenta que hacer esto es bueno para mí y para los demás. Y nadie me obliga. Bueno, esto lo sacó San Agustín porque a él le pegaban unos varillazos, ¿no? Porque le gustaba más jugar que estudiar. Y después fue un hombre estudioso. ¿Pero cuándo? Cuando lo internalizó, cuando comprendió que eso que le decían era una cosa buena para su vida y que eso iba a la vez a enriquecer la vida de los demás. Fíjense que sus escritos han llegado hasta este siglo XXI. Si le hubieran dicho a San Agustín que escribiera ensayos y cosas, cuando él andaba más pendiente de jugar y de pasarlo bien y de hacer maldades, él no estaba convencido que había que hacer eso. Y entonces lo castigaban, le pegaban. Era muy inquieto y muy inteligente, pero poco hacendoso en sus tareas. Pero en ese momento eso él no lo tenía internalizado. Entonces, tenemos que pensar cuando queremos que una persona actúa bien y la obligamos a actuar bien, eso no está bien, dice San Agustín. Porque la persona va a actuar bien mientras estemos nosotros supervisándola. Porque todavía no lo ha internalizado por sí misma. No ha entendido que hacer eso es bueno. ¿Y por qué lo hace? Porque la obligan. Entonces no se construye la persona. Entonces cuando ya no está el que lo obliga, la persona hace lo que quiere y se desbanda. Porque no lo internalizó. Por eso que nadie que actúe por la fuerza actúa bien, aun siendo bueno eso que está haciendo, ya que no son las imposiciones desde fuera las que hacen responder libremente a las personas, sino las que nacen de su interior. Cuando ese niño, ese joven capta, internaliza que hacer esto es una cosa que me va a ayudar para mi vida, que voy a hacer mejor mi vida y que por consecuencia voy a favorecer también a los demás. Entonces, no necesita que nadie lo obligue.
entonces empieza a darse cuenta que soy libre cuando elijo el bien. Soy libre, pero eso implica responsabilidad. Es lo mismo que dice ahí Arnaud de Tera. Es muy fácil hablar de libertad, pero no tanto practicarla. No tiene nada que ver con hacer lo que te dé la gana. Tiene más que ver cuando conoces tu propia alma, encuentras tu propia magia, despliegas tus propias alas y sin miedo al que dirán, empiezas a usarlas. Va en la misma línea de Agustín. Avancemos. Bueno, Agustín explica la libertad del ser humano no tanto como una libertad o una liberación, ¿no? De ataduras, impedimentos, condicionamientos o cualquier otra coacción externa. En su tiempo había esclavitud. En su tiempo también había tiranías. Y ya habla de eso en la ciudad de Dios. Y que un hombre no debería esclavizar a otro. Y que el que está a la cabeza no debe ser un tirano, sino estar a disposición de su pueblo. Sabe que existen este tipo de opresiones, no las niega, pero no habla tanto de una libertad de todas esas ataduras, impedimentos y condicionamientos externos, no como no habla tanto de una libertad de, aunque aboga a favor de los esclavos, aboga a favor de los pobres oprimidos, como obispo de Hipona, levanta la voz cuando ve que la libertad de las personas es condicionada externamente. Levanta la voz. Pero cuando él reflexiona sobre la libertad, sabe que es importante libertad de, pero él reflexiona profundamente de la libertad ¿para qué? Para que todo ser humano pueda desplegar toda la riqueza que lleva en su interior, para crecimiento de sí mismo y bien de los demás que le rodean. Ahí tenemos una foto de un hombre con unas manos encadenadas. Bueno, San Agustín va a abogar en favor de los esclavos y que son personas humanas y que hay que darle un trato justo. Además, ningún ser humano tiene que esclavizar a otro, pero le interesa que todo ser humano, el esclavo y el libre, sean libres para desplegar toda la riqueza
los talentos, las capacidades, los anhelos, los valores que están dentro de la persona. Para San Agustín, ningún ser humano está vacío por dentro. Todos estamos llenos de capacidades, de potencialidades, de valores. Dentro de nosotros está el bien, la justicia, la verdad, Dios. Y toda esa riqueza que tiene el ser humano en su interior, tiene que sacarla para afuera. Y para eso le ayuda la libertad. Para que, como decía ese autor, despliegues tus propias alas. Seas lo que estás llamado a ser. Respondas a tu vocación más íntima. Saques para afuera todos tus dones y talentos. Entonces, libertad para todos los seres humanos. Tenemos que pensar que Dios nos dotó de libertad para. Nosotros mismos hemos creado condicionamientos, ataduras, colocando esas ataduras los unos sobre los otros. Y hay que luchar para que no existan esas ataduras que condicionan nuestra libertad. Porque fundamentalmente se nos dio la libertad, y en esto San Agustín es genial, no para que nos liberáramos de las ataduras, si al comienzo de la creación Dios no hizo ninguna atadura. Esa la hemos inventado nosotros. Y entonces, ¿para qué nos hizo libre? Para que nos liberáramos de las cadenas. Pero si las cadenas somos nosotros las que nos colocamos en los demás. Dios nos hizo libre para que desplegáramos toda esa riqueza, todo ese potencial interno con el cual nos creó. Avancemos. Coloque la leyenda. Apriételo una vez más para que caiga todo al tiro. Eso. Bueno, entonces, libertad para, dijimos. ¿Y para qué se le dio al ser humano libertad? Al ser humano se le ha dado libertad para crear. Y por eso San Agustín, que fue un inquieto, un buscador, no fue un crédulo, sino investigó, indagó, no se quedó tranquilo, tuvo un espíritu inquieto. Entonces a todos sus estudiantes les inculcaba esto: no te limites a aceptar y creer pasivamente lo que el maestro te enseña, el ambiente te insinúa o la autoridad te dicta. Enciende tu propia luz.
la del maestro interior que te ilumina desde dentro y descubre por ti mismo hasta la plena comprensión. Y fíjense cómo repite esta idea en su libro sobre el don de la perseverancia, en su libro sobre la dimensión del alma, en la exposición de la epístola de San Juan, que es la primera carta de Juan. Entonces, sé creativo, no te limites, que ni el maestro, ni la autoridad, ni el que dirán, ni nadie te coarten tu creatividad. Porque ya lo que dijimos, ¿se acuerdan en el primer tema? Hemos sido creados libres para nosotros a la vez crear. Y de esa manera empezamos a restaurar en nosotros la imagen del Padre. Y fíjense ahí esa frase, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, dice Albert Einstein. Entonces, y para San Agustín, ningún ser humano está vacío. Todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos cosas en potencia, potencialidades. A la vez tenemos anhelos, deseos. Estamos llenos de valores. Dentro de nosotros habita el bien, la verdad, el amor, Dios mismo. Entonces, el ser humano, al ser humano se le ha dado la libertad para crear, para desplegar nuestra creatividad, porque hemos sido hechos a semejanza de Dios. Somos creativos como el Padre es creador. Y en la medida que desplegamos nuestra creatividad con toda la riqueza que tenemos en el interior, vamos restaurando en nosotros esa imagen creadora del Padre. Avancemos a la siguiente. Entonces también al ser humano se le ha dado libertad para decir lo que piensa y lo que siente. Ama y di lo que quieras. Escribe San Agustín en el comentario a la carta a los Gálatas. Entonces todos tenemos derecho a decir lo que pienso, lo que siento y lo que me preocupa. Pero tenemos que aprender que eso tenemos que expresarlo con respeto.
al otro, al hermano. Tengo el derecho, y aquí se fundamenta la libertad de expresión. Todos tenemos derecho, es un derecho de la persona humana, decir lo que piensa y lo que siente y lo que le preocupa. Pero también tenemos que aprender que tengo que expresar eso que siento y que pienso y que me preocupa con respeto. Entonces, al ser humano se le ha dado libertad para decir, y cuando la persona humana expresa lo que piensa, lo que siente, libera su mente y sana su cuerpo. Cuando expreso lo que pienso y siento, libero la mente y sano mi cuerpo. Entonces, libertad para decir. Aquí tenemos que llegar a la altura de Jesús, ser felices como Jesús fue, a pesar de todos los problemas y dificultades. Y ser feliz es tener la madurez de decir, me equivoqué, tener la osadía de decir, perdón, y tener la capacidad de decir, te necesito, hermano, hermana, no me la puedo solo, sola. Bueno, entonces hemos sido creados libres para poder decir, para poder expresar, para poder verbalizar, ser palabra, como el Hijo. El Hijo es la palabra que se hace carne. Avancemos. Al ser humano se le ha dado en última instancia libertad para que pueda amar. Ama y haz lo que quieras. Esa frase de San Agustín, tan sacada al tapete todas las veces, está en el comentario a la primera carta de San Juan. Pero la frase completa es esta, porque se toma ama y haz lo que quiera y se saca esa frase. Pero sigue hablando San Agustín, ama y haz lo que quiera. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corrige, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amar, sino amor, serán tus frutos. Bueno, y entonces se nos ha hecho libre para que pudiéramos amar con tal de restaurar en nosotros la imagen del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, que es el amor de Dios.
Está clarito para San Agustín por qué somos imagen de Dios. Porque Dios, que nos ha dotado de una serie de capacidades, de potencialidades, de valores, nos ha dado la capacidad de crear, nos ha dado la capacidad de decir, de diálogo, de comunicación, y nos ha dado la capacidad de afecto, de cariño, de amor. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad ha colocado su impronta en nosotros, la creatividad del Padre, la palabra del Hijo, el amor del Espíritu. ¿Y la libertad para qué se nos dio? Para que desarrolláramos esa capacidad creativa, para que desarrolláramos esa capacidad de palabra, de diálogo, para que desarrolláramos esa capacidad de afecto, de cariño, de amor. Libertad para crear, para decir, para amar. Continuemos. Entonces, no dejar decir para que no haya error, no dejar elegir para que no haya equivocación, no dejar hacer para que después no haya dolor o desolución, no puede hacerse. Esta cita está tomada del padre Galende. No es Agustín de los fácilmente dispuesto a sacrificar el don para evitar sus riesgos, de sofocar la libertad para prevenir el libertinaje, de asumir la responsabilidad del ser humano sobre pretexto de que es o puede ser un irresponsable. Es lo que hacen las tiranías, por ejemplo. Frenar las libertades para evitar que el ser humano deje la grande. Pero ¿qué hay que hacer? Educar la libertad. Como también el padre Hurtado en su libro de educación. Hay que educar la libertad de los jóvenes y hacer que ellos libremente, sin coacción de nadie, hagan opciones en su vida. Y si se equivocan, acompañarlo, pero no imponer. Avancemos a la siguiente. De hecho, San Agustín comprende que esta ha sido la pedagogía divina para evitar el riesgo. Dios no retuvo el don. Le dio al ser humano creado a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer, el libre albedrío. Para que ejercitara su libertad. Dios sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, crea al ser humano dotándolo de libertad. ¿Por qué? Porque si de la libertad nace el pecado, también de ella nace el amor. Aquí libertad entendía no como libre albedrío,
Si no fuéramos libres, si no tuviéramos libertad, si no tuviéramos libre albedrío, seríamos como autómatas. A lo mejor haríamos todo perfecto, todo bien. Todo funcionaría como un reloj. Pero no podríamos amar. Porque si bien de esa capacidad de libertad que le dio Dios al ser humano, colocándole el libre albedrío, podía venir todo lo que vino. La ruptura, el pecado. Si pueden silenciar ese micrófono, por favor. Hay un micrófono que está con ruidos que alteran y yo los escucho aquí muy fuerte. Gracias. Entonces, San Agustín se da cuenta que este es el camino que Dios ha elegido. Dios, para prevenir el riesgo, no le quitó el don al ser humano. Le dio el libre albedrío para que el ser humano eligiera la libertad. Y aunque usó el libre albedrío para el mal, sin embargo, Dios se lo dio porque el ser humano, por su libre albedrío, puede elegir la opción libre y llegar a amar. Sin amor, podríamos decir de que el ser humano no es pleno. Y el amor nace, necesita la libertad. Voy a decir una frase, ¿no es cierto?, que puede ser usada de una manera muy pedestre, pero a la fuerza no es cariño. Para que haya amor y para que el ser humano se plenifique y se realice en el amor, necesita tener la capacidad de optar, de ser libre. Avancemos. Bien. Agustín va a defender la libertad del ser humano, pero a la vez va a reaccionar con fuerza ante la tesis de Pelagio, que era un monje de Gran Bretaña de su tiempo. ¿Y qué postula Pelagio? Que al hombre le basta la libertad para alcanzar la salvación. Para Pelagio, el pecado original, el pecado de los orígenes, no ha afectado a los seres humanos, solo a Adán. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para Pelagio, Cristo vino solamente para que todos los seres humanos tuviéramos un ejemplo bueno para seguir, ya que los que pecaban
no lo hacían por debilidad de su naturaleza, sino porque imitaban al único modelo que había, el mal ejemplo de Adán. Entonces, para Pelagio, el pecado original no afectó a los seres humanos, solo afectó a Adán. Y por lo tanto, todos los seres humanos tienen su libertad intacta. Y si alguien es bueno, es porque quiere ser bueno, usa bien su libertad. Si alguien es malo, es porque quiere ser malo y usa mal su libertad. Los malos imitan a Adán, pero no había un ejemplo bueno. Entonces vino Cristo para que los buenos tuvieran un ejemplo bueno y imitaran a Cristo. O sea, para Pelagio, el ser humano se salva por su propia fuerza. Es capaz de cumplir todo y después decirle a Dios, he cumplido todo, he cumplido todos tus mandamientos, he cumplido todos tus preceptos, así que tú estás obligado a salvarme. Porque yo todo esto lo he hecho por mi esfuerzo. Avancemos. Bueno, Pelagio en sí mismo fue un monje muy voluntarioso, tenía una voluntad firme. Y Agustín tiene una experiencia de vida totalmente diferente. Él sabe que si Dios no hubiese intervenido en su vida con su gracia, no habría habido cambio en él. Si no hubiera sido por las oraciones de Santa Mónica, por las admonestaciones de San Ambrosio en sus prédicas, si Dios no lo hubiera buscado, él no hubiera cambiado. Bueno, Agustín ha experimentado en carne propia que la naturaleza humana está herida y que necesita de la gracia de Dios para su rehabilitación. Y esto es lo que tenemos que comprender todos. Cuando alguien piensa que basta mi voluntad para cumplir todo y que Dios me salve porque fui capaz de cumplir todo, está cayendo en esta doctrina de Pelagio. Y el Papa Benedicto XVI dijo en una de sus alocuciones, muchos católicos viven una especie de semi-pelagianismo. Creen que con su esfuerzo se van a salvar. Creen que cumpliendo y colocando toda su voluntad se van a salvar. Que basta eso. Bueno, Agustín en carne propia ha experimentado que la naturaleza humana está herida y que necesita de la gracia de Dios para poder rehabilitarse, sanarse. Una de las frases de San Agustín dice, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Entonces San Agustín siempre nos amonesta a que reconozcamos nuestra verdad delante de Dios, así como el publicano.
en la parábola del fariseo y el publicano que van al templo. El fariseo, ¿qué hace delante de Dios? Se jacta de todas las cosas buenas que hace. Y incluso tiene la osadía y la falta de respeto de criticar a su hermano. Y no soy como ese publicano que está atrás porque se dio cuenta que estaba el otro. En cambio, el publicano, ¿qué hace? No se atreve, dice Jesús, ni siquiera a levantar su cabeza y se golpea el pecho y lo único que le dice a Dios, perdóname porque soy un pecador. ¿Y qué dice Jesús al final de contar esta historia? Es el publicano el que salió justificado. Fíjense ahora San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dice Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los superapóstoles, ¿no? Que aparecían en ese entonces. Pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ¿qué es lo que descubre San Pablo de su propio ser en la carta a los romanos? Dice, me gustan las cosas de Dios, me agrada la ley de Dios, pero me encuentro que en mis miembros hay otra ley que guerrea contra la ley de Dios. Y entonces me encuentro yo en esta situación, que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar, eso es lo que hago. En otra parte le pide al Señor, quítame este aguijón. No dice qué es el aguijón, pero ¿qué dice del aguijón? Por este aguijón Satanás me pesca. Por este aguijón me siento como vendido al pecado. Y entonces es una situación pecaminosa de debilidad que tiene el apóstol. Y le pide al Señor que se la quite. ¿Qué le responde Jesús? Pablo, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Fui yo el que morí en la cruz por ti, derramé mi sangre para lavar tus pecados y que tendrás que lavarlos toda tu vida. No es porque hagas todo bien que te vas a salvar. Te vas a salvar porque yo morí por ti en la cruz y tú me confiesas como tu Señor y Salvador. Entonces Pablo empieza a darse cuenta, ya en esta carta a los Corintios, por la gracia de Dios
soy lo que soy. Si ha avanzado es porque Dios le ha ayudado. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice. Antes he trabajado más que todos ellos, que algunos que se decían como los superapóstoles y criticaban a Pablo. Pero él dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He hecho todas estas cosas porque el Señor me ha ayudado. Yo me he puesto como instrumento. Yo que llevo el aguijón. Yo que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar eso hago. Si he hecho todo esto es porque el Señor me ha ayudado con su gracia. Podríamos decir que lo único que nos pide el Señor es que nos coloquemos a su disposición, que no esperemos ser perfectos o perfectas para colocarse al servicio de Dios. Porque si esperamos primero ser perfectos o perfectas, se nos va a ir la vida tratando de ser perfectos y perfectas y nunca vamos a servir a Dios. Cada uno de nosotros sabe cuál es su aguijón. Cada uno de nosotros sabe cuál es el mal que quiere evitar y hace, y el bien que quiere hacer y no lo hace. Pero tenemos que colocarnos a disposición del Señor. Porque así como San Pablo, todos nosotros somos como un pincel que tiene 4 mechas. Y que cualquiera que viera ese pincel dice, esto ya no sirve para pintar un cuadro, hay que tirarlo a la basura. ¿Pero qué hace Dios? No. Ese pincel con 4 mechas que soy yo, con todas mis debilidades, con todos mis problemas, con todas mis cosas, cuando yo me entrego con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todas mis limitaciones, con todas mis heridas interiores, en las manos del Señor, soy ese pincel que tiene 4 mechas. Pero cuando Dios lo toma, Él es capaz de hacer un cuadro hermoso. Pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Esa es otra frase de San Pablo. Porque cada vez va tomando conciencia. Primero pensó que todo lo podía hacer él al inicio de la misión. Ya en su segundo viaje, cuando va hacia Macedonia, hacia Grecia, preparó un feroz discurso para decirlo en el Areópago
qué bueno sería que todos los griegos se convirtieran a Jesús, porque de Grecia sale la cultura, de Grecia la filosofía, el lenguaje en ese tiempo para comunicarse un pueblo con otro era el griego, así como hoy día es el inglés. Entonces, qué bueno sería que los griegos se convirtieran al Señor. Yo los voy a convertir. Y preparó un discurso con toda su inteligencia, su sabiduría, sus estudios, sus dones, todo lo colocó. ¿Y en qué terminó ese discurso? En nada, unos pocos se acercaron. Fracasó. Y cuando Pablo dijo, se dio cuenta, no puedo convertir a los griegos, y se dejó impulsar por el Espíritu del Señor, empezaron a aparecer las comunidades en Tesalónica, en Corinto, en fin, porque esta segunda vez no era Pablo con su inteligencia, con sus estudios, era el Señor, el Espíritu del Señor a través de Pablo. Avancemos una diapositiva más. Bueno, esta gracia nos ha venido a todos por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque por su sangre fuimos lavados de nuestros pecados y comprados para Dios, según enseñanza de San Pablo. Y ahí tenemos una litografía antigua, San Agustín delante del Señor en la cruz. Y fíjense lo que escribe San Agustín. Mirad, hecho hombre al creador del hombre, para que mamase leche el que gobierna el mundo sideral, para que tuviese hambre el pan, para que tuviera sed la fuente, y durmiese la luz, y el camino se fatigase en el viaje, y la verdad fuese acusada por falsos testigos, y el juez de vivos y muertos fuera juzgado por juez mortal, y la justicia condenada por los injustos. Jesús se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz para lavarnos el pecado original y nuestros propios pecados personales, y nos ha enviado su Espíritu para que una vez lavados empecemos a reconstruir en nosotros la imagen de Dios. Es lo que se cumplió, ¿no?, de la profecía del segundo Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es Jesús el que nos salva.
Y ese es Jesús el que en el camino, todas las veces que caigamos, nos va a lavar con su sangre preciosa que un día derramó en la cruz para siempre. Contamos para siempre con su perdón. Y es Él el que nos prometió y nos dejó el Espíritu para que en medio de nuestras debilidades nosotros pudiéramos realizar la voluntad del Padre. Avancemos. En una obra que se llama De Spiritu et Litera, San Agustín dice, el ser humano puede tener el querer, pero es Dios el que da el poder. Incluso llega a afirmar que Dios también interviene en el querer porque Él es el que nos llama así. O sea, Dios toma siempre la iniciativa. Por lo tanto, para poder actuar bien, la libertad del ser humano necesita del auxilio del Espíritu Santo, que San Agustín dice que es el dedo de Dios a través del cual el mismo Dios escribe su ley, pero ahora ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Fíjense la carta a los filipenses que nos enseña San Pablo, es palabra de Dios. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, para poder hacer lo que Dios quiere, yo tengo que pedirle la ayuda al Señor. Porque todos los seres humanos somos débiles, somos pecadores, nos cansamos, nos agobiamos. Y si el Señor no nos ayuda, no podremos dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da buen fruto. Avancemos. Bueno, Agustín sabe que la libertad se planifica y se sana cuando está orientada hacia el amor. Ama y haz lo que quiera, que es el comentario a la carta de San Juan, a la primera carta de Juan. Pero eso no es posible duraderamente si no interviene el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es gracias al Espíritu Santo que movió a Jesús, ese mismo Espíritu nos tiene que mover a nosotros, que somos frágiles, que somos pecadores, que somos débiles. Avancemos. Y esto lo tiene San Agustín tan presente que al final de la regla, ¿qué dice?
el Señor os conceda, o sea, el Señor les conceda observar todo esto, movidos por la caridad, como enamorados de la belleza espiritual y inflamados por el buen olor de Cristo que emana de vuestro buen trato, no como siervos bajo la ley para cumplir la regla, no como siervos bajo la ley, sino como personas libres bajo la gracia. Que el Señor os conceda es la frase clave para expresar que se necesita de la ayuda divina para vivir el programa de vida que se señala en la regla. Si no, ninguno la puede cumplir. Ni nosotros los frailes, ni las monjas de clausura, ni los laicos de la fraternidad agustinera seculares, ninguno de nosotros puede vivir la regla si el Señor no nos ayuda. Solo así se llegará a vivir no como un esclavo de las normas, sino como una persona libre bajo la gracia. Y esto por la vivencia del amor, movidos por la caridad, dice, que es fruto del Espíritu Santo. Avancemos. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, tenemos que pensar que así como nosotros podemos vivir la regla pensando que la podemos cumplir sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de su Espíritu, de la misma manera podemos vivir el Evangelio, tratando de aplicarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, tratando de entenderlo con nuestro propio entendimiento. No se puede. Sin la ayuda de la gracia de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, que es la gracia increada de Dios. No se puede seguir el camino del Señor si el Señor no nos ayuda a seguirlo. Bueno, como el amor mueve, ahora pasamos a esta diapositiva. Agustín sabe también que ese movimiento tiene que estar dirigido a amar a Dios y a postergarse sana y equilibradamente uno mismo. Eso se llama humildad. Para poder así amar verdaderamente a los demás y construir la ciudad nueva, la ciudad de Dios. Por eso que en su obra La ciudad de Dios, ¿qué es lo que escribe San Agustín? Dos amores crearon dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Y el amor a Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios. Bueno, ahí coloca, ¿no es cierto?, las características que tiene el ciudadano de la ciudad terrena y el ciudadano de la ciudad de Dios. Y termina su obra diciendo San Agustín: yo no juzgo a nadie, pero cada uno examínese y verá si es ciudadano de la ciudad terrena o ciudadano de la ciudad de Dios. Avancemos. Con esto terminamos. Por último, Agustín sabe que el ser humano, dotado de libertad, necesita de la ayuda de la gracia para poder encauzar y potencializar su propia libertad. Y esto solo será posible si de sus labios sale humildemente esta oración: Señor,
dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Es larga, ¿no? Pero está esa frasecita allí, ustedes la pueden buscar después en las confesiones. Si tú quieres, Señor, dice San Agustín, que yo sea casto, dame la castidad. Si quieres que sea amable, dame la amabilidad. Y va diciendo todo lo que necesita para poder seguir a Jesús en comunidad. Se lo va pidiendo al Señor. Y termina diciendo, Señor, dame lo que me manda y mándame lo que quiera. Bueno, nuestra vida en comunidad, nuestra vida de vivencia del Evangelio, no la podemos realizar por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos el auxilio, la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Bien, hasta aquí, hermanos, hermanas, el tema. Y ahora si puede haber algunas intervenciones de ustedes como eco de todo lo que hemos reflexionado. Podemos sacar la diapositiva para que aparezca el cuadro con todo. Y puede el hermano sacar la diapositiva. Eso es. Gracias. Bien, entonces ahora la palabra es de ustedes. Día uno, por favor, no todos juntos. Entonces ahí no sé si pueden cada uno desconectar su micrófono o usted les tiene que ir desconectando. Hay que estar atentos que quién quiere. Sí, ahí quien quiera participar Ya, tiene que poner su micrófono, activarlo. Bueno, solamente yo quiero agradecer esta semana de capacitación, de una muy buena orientación y sobre todo el punto final. Sin la ayuda de Dios no somos nada. Así que realmente gracias Padre Juan Carlos por su tiempo y también por todos los valores que nos ha reforzado, digamos, nuestra fraternidad. Muchas gracias. bien, pues. Padre, Estamos para servir. Dígame. padre, disculpe que estoy sin internet, estoy por el celular, pero estoy Ya, escuchando todo. Bueno, la verdad que ha sido unos días realmente muy enriquecedores para nuestra formación como agustina. La ya. verdad que todo esto nos ha quedado como gusto a poco. La verdad es que he tomado apuntes, he ido viendo, marcando lo que realmente, bueno, todo es interesante, todo lo que usted nos ha dicho, pero la verdad es que se le agradece un montón este enriquecimiento que nos ha dado durante estos días. Hay hartas cosas que, bueno, esto como mi fraternidad no ha podido participar mucho, porque la mayoría no tiene internet, no sabe manejar también eh, la tecnología, así que para que nosotros con la señora Patricia, que las que hemos estado participando, seamos portadoras de todo este mensaje muy enriquecedor y muy valioso en la que usted nos ha entregado durante esta semana, agradeciéndole infinitamente y realmente yo he quedado como con un gustito a poco para poder seguir después con otros temas. Gracias, Padre, por todo. Realmente muy Estamos, buenas sus ponencias. estamos Excelente. para servir, Luisa.
Y además, digamos, cada tema tiene una reflexión tan profunda que uno podría tan profunda, tomar sí, un texto de San Agustín y sacar del jugo y no se agota como nunca, ¿no? por Pero también hay supuesto, que avanzar, pero lo principal es que tienen que quedar ciertas cosas, digamos, fundamentales para nuestro caminar como fraternidades agustinenas seculares, porque juntos vamos buscando a Dios en comunidad, ¿no? Ese es el camino exactamente. de San Agustín, buscar juntos y Sí, trabajar, ¿no es cierto?, al servicio del pueblo de Dios, juntos también. así es, En padre. todo caso, yo le pasé a Adita los Power, Ya. entonces se los pueden distribuir ustedes de los tres temas. La verdad, padre, son muy interesantes, así como usted ha dicho, son para irlos desarrollando y profundizando bastante. Y yo tomé bastante apunte también fuera de ver después lo que usted nos entregó para ir confrontando lo que yo tengo y lo que está ahí en el resumen que se nos entrega como para poder insertarlos en las actividades de los trabajos de la fraternidad. Muy bien. Gracias, padre. Daniel estaba levantando la mano. Sí, padre. Bueno, humildemente quiero decir que ¿qué podría yo agregar de esta enseñanza de San Agustín? Lamentablemente me pude conectar a estas dos últimas eh, capacitaciones o talleres. Me queda muy claro en cuanto a las dos diferencias, ¿no es cierto?, que a veces acostumbramos nosotros a unir en realidad, pero son cosas distintas en cuanto al libre albedrío y la libertad, y usted lo explica muy bien en cuanto al aprendizaje y la educación. Nosotros acá en Concepción, San Pedro de la Paz, somos una fraternidad que está naciendo, que se está formando, y personalmente siempre digo que yo mi iglesia la amo y también digo que he aprendido a amar a San Agustín, porque indudablemente que ustedes nos han entregado muchas enseñanzas respecto a San Agustín. Y es un santo que a mí también me agrada mucho porque vivió los extremos de la vida mundana y también vivió el extremo de buscar a Dios. Y es lo que debe de movernos a nosotros. Por ello hemos optado en libertad de seguir el camino del Señor. Le agradezco sinceramente por su formación. También tomé muchos apuntes, sin embargo nos van a llegar las formaciones vía internet para seguir profundizando. Muchas gracias, padre. Muy bien. Silvia. Eh, bueno, está todo interesante. Considero que todo lo que hemos aprendido estos días es primordial, básico, en, en tenerlo como de hacer un trabajo de internalizar. Bueno, las personas que a lo mejor ya conocen estas formaciones, una etapa como de revisión de nuevo, pero lo que yo como primera vez que yo las escucho, creo que un trabajo de reflexionar, pero interiorizar eso, hacerlo como parte mío para que eso vaya dando fruto, pero no es para quedarse en estas charlas, es como para tomar todo este material y irlo repasando, reflexionando, meditando, a lo mejor haciendo algunas consultas a personas que saben más sobre el tema, de las cosas que yo pudiera profundizar otro poquito o aclarar, pero quedar uno haciendo un trabajo personal con esto, porque una charla más, una charla menos, bueno, los apuntes los voy a tener, pero ¿qué es lo que voy a hacer yo con eso? Es lo que interesa. ¿Qué voy a hacer yo con
con este material que a mí me va a llegar, cómo lo voy a trabajar. A lo mejor puedo tener alguna idea de alguna metodología que me ayuda para poder sacarle el provecho, porque todo lo que enseñó San Agustín no es como para que quede guardado en una par de hojas eso. Hay que aprovecharlo, internalizarlo y bueno, y poder entregarlo a otros también el día que se pueda, el día de mañana. Eso sería mi intervención, padre, y darle las gracias a usted por el tiempo que se da, porque usted también está, puede estar cansado, está resfriado y está haciendo todo un esfuerzo detrás de todo esto. Así que pido para su recuperación, para que se mejore Gracias. pronto y Sí. esté un par de días reposando, descansando de todo este trabajo que ha hecho. Y le doy Muchas gracias al Señor que me mantuvo vivo hasta el viernes, ¿no? Así que eh, y lo va a seguir manteniendo vivo sí, también. eso espero. Y mañana tengo otras charlas más aquí también en la parroquia, así que me están sacando el jugo, digamos. Pero después se toma sus días y descanse, pues Sí. padre. Bien, pues gracias, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún hermano o hermana más que... Bien, entonces para ir concluyendo, ¿no es cierto? Ahora le vamos a rezar a la Santísima Virgen María y le vamos a pedir a Nuestra Señora de la Consolación y Correa, a Nuestra Señora Madre del Buen Consejo, a Nuestra Señora de Gracia, que son las advocaciones agustinianas de la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que ella acompañe el caminar de todas las fraternidades agustinianas de América Latina y del Caribe. Y le decimos entonces, Dios te salve Dios te María, salve María, llena llena eres de eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita tú Bendita eres tú entre eres todas entre las todas las mujeres mujeres, y bendito es y el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus fraternidades, sobre todos sus seres queridos y les acompañe siempre. Amén. 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 Bien, Gracias, pues muchas Padre. gracias, hermanos, hermanas, por la...